Señor, gracias esta mañana. Estamos agradecidos de ti. Gracias por tu misericordia. Has sido bueno con nosotros. Gracias porque ha quitado el peso que estaba sobre nosotros producto del pecado, la tristeza, la amargura, el dolor, la desesperanza. Tú la has quitado y nos ha dado una nueva oportunidad de vida por medio de la gracia. Queremos agradecerte públicamente en el día de hoy. Estamos agradecidos de ti por tu sacrificio. Has hecho un gran sacrificio que mucha gente no valora y que a veces nosotros no valoramos en su justa dimensión. Pero esta mañana queremos reconocer que tu sacrificio extraordinario para redimirnos de nuestros pecados fue fuera de serie y que no había manera de que podamos tener la vida que tenemos ni nos encamináramos a lo que estamos viviendo ahora si tú no hubieras venido a sacrificarte. Señor, gracias. Gracias por el perdón de pecado. Yo sé que está perdonando todo pecado, que está restaurando y está generando una nueva vida y una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de vida, de gracia, por tu misericordia. Señor, gracias por cada persona que está aquí en el día de hoy. Gracias por aquellos que nos ven por medio de las redes y del canal de YouTube. Yo sé que está haciendo cosas extraordinarias en la gente, restaurando, sanando, creando nuevas expectativas, liberando, fortaleciendo. Te damos toda gloria a ti por lo que haces en este tiempo, Señor. Quiero pedirte por salud, Señor, para nuestro hermano Iván y otras personas que están en situaciones difíciles de salud. Nosotros confiamos en ti. Tú eres nuestro sanador y nos ha dado una palabra que declaremos sano a los enfermos en tu nombre. Señor, en tu nombre en esta mañana declaramos que tu gracia fluye a favor de él, con salvación, con liberación, con gracia, con sanidad, con fortaleza. Eres un Dios grande, hacedor de maravillas, de proezas, y está fortaleciendo y creando nuevas expectativas. Conforme a tu grandeza, obra en este tiempo, Señor, en tu hijo Iván, en aquellos que están en situaciones difíciles de salud, que tienen ataque de preinfarto, Señor, sé con ellos. Aquellos que tienen problemas, situaciones en la sangre, Señor, tú eres poderoso para obrar. Aquellas personas que tienen situaciones en las emociones, Señor, eres nuestro sanador. Nos ha declarado sano espiritual, mental, emocional y físicamente. Tú haces cosas extraordinarias en las familias y en los matrimonios. Señor, establece tu orden, transforma la atmósfera, Señor, de los hogares, de los matrimonios y de las familias. Establece tu orden, que haya reconciliación de los padres y los hijos, que sea sólida la relación de parejas por tu misericordia. Eres poderoso para transformar, para cambiar, guiar, para perdonar, para santificar y establecer tu orden. Gracias porque revoluciona nuestro ser y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda gloria en esta mañana. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para traer una palabra con autoridad, capaz de establecer nuevos paradigmas en ti, en la fe, que nosotros podamos estar dispuestos a vivir esa palabra, que sea de confrontación, de ánimo, de fortaleza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, eres poderoso. A ti te damos toda gloria en el día de hoy. Señor, ten misericordia de nuestra nación y del mundo con esta situación del coronavirus que se está reactivando. Ten misericordia, Señor, confiamos en ti. Antes nos ha guardado, nos guardará ahora y guardará nuestra nación de toda epidemia. En toda crisis la guardará, de terremotos, de maremotos,
Señor, de furia de la naturaleza, oh Señor, de enfermedades catastróficas. Tú eres poderoso para guardar nuestra nación, para dar sabiduría al presidente de la República y al gabinete de gobierno, para guardar nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para dar paz y seguridad en la frontera. Señor, glorifícate en nuestra nación. Establece tu orden. Guíanos y cumple tu propósito, Señor. Trae salvación. Perdona el pecado de esta nación, el pecado de la idolatría, de indiferencia, Señor, de rebeldía. Perdona nuestra nación. Ten misericordia. Trae salvación. Levanta una iglesia fuerte en esta nación, capaz de dar testimonio de la verdad y de los principios, para gloria de tu nombre. Gracias por lo que hace en nuestra nación, en nuestra familia. Perdona el pecado de nuestra familia, Señor, la rebeldía de nuestra familia. Ten misericordia. Trae salvación a nuestra familia, nuestros padres, hermanos, tíos, primos, Señor, nuestros hijos. Todos están en tus manos. Eres poderoso para cambiar la circunstancia, para traer salvación. Nos apegamos a tus promesas en este tiempo. Gracias, Señor. Te damos la gloria y el honor a ti. Gracias, Señor, esta mañana. Aleluya. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes. Pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Así que hoy quiero seguir con ustedes conversando acerca de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y vamos a hablar de los beneficios de la regeneración. Y quiero hoy compartir con ustedes el texto sagrado en Lucas capítulo 10, Evangelio según San Lucas, versículo 17. Dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que, muy amable. Hemos venido conversando con ustedes acerca de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y una de las cosas que vimos fue acerca de la redención de Cristo y la transformación del Espíritu Santo. Y pudimos establecer una predicación versus la otra. O sea, redención versus regeneración.
Igualmente, para hablar de los beneficios de la redención es bueno hablar de los beneficios de la redención al hablar de los beneficios de la regeneración, porque ambas, una obra de Cristo y una del Espíritu Santo, hay unos beneficios consigo en ambos casos. En la redención tenemos libertad de elección por la redención universal de Cristo, tenemos derecho de adopción, tenemos universalidad de la justificación, perdón de todo pecado y todo ser humano, y tenemos el derecho de la reconciliación. Estos son los beneficios de la redención, porque hay beneficio por redención y hay beneficio por transformación o regeneración. En la redención tenemos esa libertad, ese derecho. El Señor nos ha creado con libre albedrío, con aquella libertad intrínseca en los individuos, que no es forzada ni determinada ni al bien ni al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza, sino que cada uno de nosotros decide lo que quiere hacer. Ahora, antes de la redención de Cristo, no había libertad para elegir salvación, sino que estábamos condenados por el pecado original y por el pecado actual. Y no había ninguna posibilidad. Ahora, el pueblo de Israel, por medio del pacto con Abraham, tenía oportunidad y se le dio la libertad también para que ellos elijan lo que se conoce el concepto como prosélito, que algunas personas que tenían otras nacionalidades se hicieran judíos por medio de la circuncisión y obedeciendo las normativas jurídicas que había sido establecida en Israel, ellos tengan oportunidad para heredar en el pacto de Abraham y hacer sacrificio por sus pecados para ser perdonados. Ahora, la redención de Cristo es universal y ya hemos hablado en predicaciones anteriores en esta serie de que tanto por los gentiles como por los judíos igualmente Cristo fue a la cruz, o sea, nos redimió a todos. Y entonces el ser humano a partir de la redención tiene un beneficio, todo ser humano, los perdidos y los salvos. Todo ser humano, universal, sacrificio, tienen libertad de elección. Pueden elegir a Cristo o rechazarlo. Si lo rechazan, tienen perdición. Si lo aceptan, tienen salvación, tienen esa libertad, pero es a partir del sacrificio de Cristo. Y ese es un beneficio de la redención, la libertad de elección. La gente está en libertad de elegir si quiere ser salvo y ya saben cuál es la condenación. Y creo que aquí nos ha sido fácil entender como iglesia que el pecado que condena a la raza humana después del sacrificio de Cristo es el rechazo de la redención. Porque todo ser humano, no importa el nivel, su condición espiritual y pecaminosa, puede tener perdón si recibe a Cristo. Pero por el solo hecho de haber rechazado a Cristo como Salvador, es suficiente para que la gente se condene. Y eso está establecido en las Sagradas Escrituras. Cuando usted se lee el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, usted se va a encontrar con una gama de expresiones. Y una de esas expresiones es que el ser humano es condenado ya y que la manera de salir de la condenación es mediante Cristo. O sea, ya el ser humano está condenado por su condición de pecado y hay una sola manera y es Cristo. Entonces, por medio de la redención tenemos la libertad de elección. Usted puede elegir qué quiere. Si permanecer lejos de Dios, que en la Sagrada Escritura el concepto es muerte eterna, ¿okay? O si decide tener vida eterna porque quiere pasar
la eternidad con el Señor. Libre elección es un beneficio de la redención, porque Cristo universalmente se ha sacrificado. Y ese sacrificio universal tenemos que comprenderlo en dos vertientes: por todo ser humano y por todo pecado. O sea, la Sagrada Escritura habla de la universalidad del perdón de pecados. Y habla de un tipo de pecado, un pecado que no es perdonado y es un pecado que no es común entre el ser humano. Y habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es un pecado que lo comete un ser humano común, sino que es un tipo de pecado donde una persona conoce la palabra, conoce la revelación, de alguna manera se ha involucrado con Cristo, pero él prefiere o ella prefiere impedir que la gente conozca a Dios, y reconociendo que una obra es del Espíritu Santo, dice que no es. O sea, que una persona que sea ignorante no blasfema. Aleluya. Quien blasfema es el que conoce. Y no solamente conoce, sino que por medio de una obra que en la Escritura se llama iniquidad, porque es una persona que está al servicio del infierno, pero conoce bien la palabra y la revelación, sabe que el Espíritu Santo está obrando, pero quiere impedir que la gente sea salvo. De manera que ese pecado no lo comete gente común. Así que la universalidad del sacrificio de Cristo, hoy podemos decir, con esa excepción, que Cristo perdona todo pecado y que todo pecado es redimido en Cristo, y que todo ser humano, no importa quién sea, porque al principio la iglesia primitiva tenía ciertas reservas. Tenía una reserva con los gentiles y tenía una reserva con los esclavos. Esa reserva era porque pensaban que de alguna manera no podían ser perdonados de pecados. Pero el sacrificio de Cristo es universal. Todo ser humano, quien fuere, tiene la oportunidad en Cristo. Está la universalidad de la adopción. Todo ser humano tiene derecho adquirido en la redención para ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Y la iglesia no puede impedir que la gente reciba esto, porque fue adquirido por redención, derecho de redención, de que toda persona que quiera pueda hacerse hijo de Dios, pueda ser adoptado como hijo de Dios, derecho universal de la adopción y derecho universal de la justificación, porque todo ser humano puede ser justificado, y estoy diciendo que puede ser declarado libres de culpas, porque ya Cristo llevó la culpa de todo ser humano en la cruz. O sea, la adopción nos da un derecho adquirido, y es de ser justificado. Así que en el día de hoy usted debe comprender esto. Usted, bíblicamente hablando, ha sido declarado libre de culpas si usted recibe a Cristo como su Salvador. Ya no tiene que cargar con la culpa del pecado de ayer. Y ojo con esto. Observe que en la oración modelo que Cristo nos enseñó, para que nosotros tengamos una guía de por qué orar, nos enseñó algo importante. Y es que nos dijo que debíamos pedir perdón por nuestros pecados en la misma medida que nosotros perdonábamos a las personas que nos ofendían, y que nosotros tenemos que perdonarlo, demandar, y que íbamos a recibir el perdón de Dios. Entonces, en esa oración modelo, lo que nos está diciendo es que usted no debe moverse de un lugar físico sin pedir perdón por sus pecados. Que usted no debe irse a dormir sin ser perdonado. Que usted no debe salir de su casa sin ser perdonado. Que si usted llega a la iglesia en alguna condición, usted no debe salir de la iglesia sin ser perdonado. Por eso lo incluyó en la oración modelo, que siempre que oremos tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, porque el ser humano comete pecado en tres áreas: en la mente, en el lenguaje y en la conducta. Y ambos pecados son perdonados. Y usted tiene que estar consciente cuando sus pensamientos lo llevan al pecado, cuando usted dice palabra
dice lo que no tiene que decir, o cuando tiene un comportamiento no apropiado, de acuerdo a lo que establece la Escritura. Y ambos son perdonados en el Señor. Por eso somos perdonados de todo pecado y tenemos otro derecho, que es el derecho de la reconciliación, porque no es lo mismo ser perdonado que ser reconciliado. Perdonamos a alguien cuando ha osado pedirnos perdón, o cuando tenemos una relación con alguien que no madura y no admite cuando nos ha fallado, pero nosotros, para no cargarlo, soltamos eso y lo perdonamos. Ahora, la reconciliación es una oportunidad para acercarnos de nuevo a esa persona y comer con esa persona a la mesa. No todo el que perdona se reconcilia. Y entonces el Señor sí nos ha dado esta gran oportunidad por medio de su redención, la del perdón y de la reconciliación. Podemos volvernos a sentar a la mesa con Cristo. Podemos ejercer ministerio de nuevo. O sea, el Señor es tan maravilloso que no solo nos perdona, sino que establece vínculos cercanos. ¿Va usted a establecer vínculos cercanos con el que lo traicionó, con el que lo engañó, con el que hizo bullying de usted, el que dañó su familia? Cristo hace eso. Le da chance a usted que usted entre de nuevo y se reconcilie con Él. Por eso Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es Gálatas 4:4, perdónenme por la cita. Pero aquí nos está hablando acerca de ese privilegio, de ese derecho de ser hijos de Dios, y que es universal, tanto para los descendientes de Abraham como para los gentiles, tanto de los descendientes de Isaac, de Israel, como para los gentiles. Todos tenemos ese derecho. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es interesante que el apóstol Pablo esté utilizando un concepto de la eternidad en la traducción al mundo físico: cumplimiento del tiempo. Porque Dios se mueve en la eternidad, pero creó el tiempo para relacionarse con el ser humano, y que el ser humano en la tierra pueda vivir con el tiempo y pueda obrar en función del tiempo. Ahora, Dios no se mueve en el tiempo, pero en la eternidad, al tener relación con el ser humano, se traduce en tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Es como si en la eternidad se marcara un punto para que Cristo se encarnara, y cuando se cumplió ese punto en la eternidad, se traduce en la tierra como cumplimiento del tiempo. Ahora, una cosa que me detengo a pensar ocasionalmente: Señor, ¿qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera nacido en una época diferente a esta? Si yo hubiera nacido antes de que tú te sacrificaras por mis pecados, antes de la redención. Cuando hacemos ejercicios mentales en función de la revelación escrita, se produce algo interesante dentro de nosotros. Porque no solo yo estoy celebrando los beneficios de la redención, sino que analizo los que nacieron en otra época, antes de la redención. ¿Qué pasó con ellos? La Biblia lo establece. O sea, ¿qué hubiera pasado conmigo? Esa oportunidad de gracia, de salvación, de misericordia de Dios. Entonces, nacimos en este tiempo y recibimos esos beneficios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Está hablando del pueblo de Israel, de donde viene. Está hablando de María.
como mujer de donde viene Cristo, conforme a la promesa de Génesis 3:15, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y es interesante porque ya los hijos de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, se sentían hijos de Dios. Sin embargo, el texto sagrado está hablando para que puedan ser incluidos en la lista de hijos de Dios por medio de la redención. Y esa es la adopción, que es un derecho que nosotros adquirimos y que existe en los estados del mundo, existe en las normativas jurídicas, se establece cuáles son los requisitos para una persona poder adoptar. Y son temas de discusión ahora el asunto de la adopción. En muchísimos países se están reformulando esas leyes para dar oportunidad inclusive a parejas del mismo sexo que puedan adoptar hijos. Y todo eso es interesante. Ahora, en términos de las Sagradas Escrituras, ese derecho de adopción lo adquirimos por medio de la redención, derecho de ser adoptado como hijos de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es parte de la dinámica en la adopción, porque tenemos derecho para ser adoptados, pero cuando somos adoptados nos volvemos hijos de Dios, y es solo por medio de la transformación de nuestro espíritu o regeneración. Por eso que podemos ser hechos hijos de Dios, el cual clama Abba Padre, el cual nos eleva a una posición de confianza, no de un padre lejano como antes, sino que ahora podemos decirle papá, papito, padre mío, cualquier expresión de un padre cercano, que el hijo se acerque en confianza para hablar con él. Ese derecho nos los ha dado la redención de Cristo. Que podamos acercarnos a Dios, saber que tenemos un Padre. Ya el salmista está diciendo que si padre y madre dejaren, Jehová lo recogerá. O sea, es interesante entender esto, que tenemos un Padre cercano, que aunque tengamos un padre biológico o no tengamos ese padre biológico, o tengamos un padre biológico lejano, hay un Padre espiritual, creador del universo, que ha dicho que quiere ser nuestro Padre, y que por medio de la redención tenemos derecho adquirido para acercarnos a Él y tener una relación cercana. Que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que por medio de la redención podemos ser adoptados, pero también si somos adoptados, heredamos con Cristo. Y esa herencia está muy ligada a la vida eterna y a todos lo que son beneficios de Dios y las cosas que pertenecen a Dios. Si usted observa en el contexto sagrado, si yo soy heredero, no solo heredo la vida eterna, sino que todo lo que existe en el mundo físico también pertenece a Dios. Somos herederos. Y en Efesios 1:5 él dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Son privilegios que nos da la redención de Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo, según 2 Corintios 5:18. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
O sea que la reconciliación es un beneficio de la redención. Y algo más, ha impartido sobre nosotros la autoridad para que en nombre de Cristo reconciliemos a la gente con Dios. El ser humano cambiará, la iglesia cambiará la mentalidad cuando se dé cuenta que hay una investidura sobre usted, que usted esté en capacidad de reconciliar al pecador con Dios, de la misma manera que pasó con usted, porque hay un derecho que ha sido adquirido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por su redención hay un derecho adquirido. Bendito es el nombre del Señor. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos? Que por medio de él os anuncia perdón de pecados, que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree, en los Hechos 13:36. O sea que el derecho de la justificación es también universal, porque los judíos no podían ser justificados por su sacrificio, sino que el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo, es la que trae la justificación, el concepto de justificación por fe. Ahora, adentrándonos en el concepto de hoy, en los beneficios de la regeneración, que es la segunda parte de nuestra predicación, porque hay unos beneficios por redención y unos beneficios por regeneración. La regeneración es una obra del Espíritu Santo y es la principal obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Y la principal obra de Cristo fue la redención. Entonces estamos hablando de la principal obra de Cristo y la principal obra del Espíritu Santo en favor de la humanidad. Entonces en la regeneración tenemos una gama de beneficios y hoy pudiéramos señalar algunos que nos permitirá intentar verlo en tiempo. Lo primero es el concepto de pasaporte del reino de Dios. O sea, cuando somos regenerados tenemos un pasaporte. Tener pasaporte implica nacionalidad del reino de Dios. La regeneración nos beneficia porque trae transformación, liberación y capacidad de obediencia. La permanencia de la simiente de Dios en nosotros, un beneficio de la regeneración. Derechos de heredar, seguridad del arrebatamiento, seguridad de la vida eterna. Esos son beneficios de la regeneración. La iglesia habla mucho del arrebatamiento, pero el arrebatamiento de la iglesia es un beneficio de la regeneración. Solo aquellos que son regenerados serán arrebatados. Por eso es que el contexto sagrado dice que hay gente que se queda y hay gente que se va. Es por eso, porque lo que determina es la regeneración. Pero vámonos por parte. Cuando llega el concepto de escatología nos olvidamos de todo y nos adentramos ahí. Pero esa es la última parte. Vamos a adentrarnos en el concepto de pasaporte del reino de Dios. Ya la iglesia está clara de que nosotros tenemos doble nacionalidad, ¿verdad? Nacionalidad del reino de Dios y nacionalidad de República Dominicana. Bueno, los que somos dominicanos. Hay otros que tienen otras nacionalidades de otros países y algunos dominicanos tienen dos nacionalidades porque hay con algunos países que se puede compartir la nacionalidad. Y eso pasaba también en los tiempos de Pablo. Los imperios tienen en el mundo, dan esa facilidad para que la gente pueda ser ciudadano del imperio y ciudadano de su nación. Por eso Pablo hablaba de la doble nacionalidad, una nacionalidad judía, ¿verdad?, en el concepto israelí, y una nacionalidad romana, porque el imperio en ese momento era Roma. Igual, usted puede ser ciudadano norteamericano, que es imperio, ciudadano de algunos países de Europa,
también y ser ciudadano dominicano. Entonces nosotros tenemos por derechos adquiridos, por la transformación o regeneración, el pasaporte del reino de Dios, que implica que tenemos nacionalidad del reino de Dios. ¿Qué? ¿Tiene su pasaporte ahí? Hay una ventaja, que ese pasaporte no se vence. Y hay una posible imitación que se está trabajando en el mundo a ese concepto. Y es que en el mundo se está trabajando la idea, en términos general, de que los seres humanos tengan un número como habitantes del mundo. Y que ese número no cambie. Y que ese número se le asigne cuando son declarados en la nación donde son declarados como nacido vivo. Entonces se le entregue un número. Y que ese número esté con esa persona mientras viva. Y que ese número corresponda en términos de orden del mundo, de que ese número no se repite en ninguna parte del mundo. Y que se dé como se dan los códigos de teléfono. O sea, 809, eso es de nosotros. Así se va a trabajar, es un ejemplo, ¿no?, de números que no se repiten, que se convierten en código reconocido en el mundo entero. Entonces, eso ocurre en el reino de Dios. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted anota ahí, nacido vivo, pero en el reino de Dios. Cuando usted es regenerado, ya a usted se le asigna un pasaporte, una identidad del reino de Dios que no se le asigna nunca a nadie más y que no se vence. ¿Alguien está aquí hoy? Porque la técnica de que se venzan los documentos de identidad está ligado al pago de impuestos y también al asunto de la edad, la apariencia física, la vejez. Hay un momento que ya usted no se parece a usted. Por eso algunos candidatos políticos y candidatas, cuando sacan una foto, la sacan cuando ellos estaban jovencitos o cuando estaban jovencitas. Entonces ya han cambiado, entonces la identidad necesita eso. En términos espirituales no es necesario, porque en términos espirituales usted no envejece, ni tiene que cambiarlo, porque el reino de Dios es dueño del oro y la plata y no tiene que cobrar impuestos para cambiar su pasaporte. O sea, usted tiene, cuando ha nacido de nuevo, recibe un pasaporte que identifica que usted es ciudadano del reino de Dios y que puede entrar libremente en cualquier momento que se presente la oportunidad. O si en un momento usted le pasa lo que le pasó al profeta Isaías, ¿qué pasó? Hoy el profeta Isaías no tuvo una visión, y cuando está la visión, él registra en el capítulo 6 y dice, oh, yo soy hombre muerto, y él dice, oh, yo estoy viendo a Dios. Si en cualquier momento usted está aquí o está durmiendo o se fue de viaje y de pronto usted se encontró con Dios, entonces usted sabe que ya usted no pertenece a este mundo físico. Eso es lo que él dice. Ay, soy hombre muerto, pues yo estoy viendo a Dios. Pero claro, porque que vivo no lo puede ver. Entonces, si a usted se le presenta un problema de eso que se dan en la vida, que no se sabe cómo es, que usted se va a ir de aquí, pero si usted por alguna razón se fue, entonces usted tiene su pasaporte para entrar y no lo devuelven. Y entonces lo interesante de esto es que en el cielo hay unas pantallas que cuando lo ven a usted automáticamente se activa la puerta, porque usted está registrado en esa lista como ciudadano. Y entonces eso requiere que usted sea regenerado para eso, que el Espíritu de Dios transforme su espíritu y establezca la simiente de Dios para usted tener derecho a esa ciudadanía. Cristo confronta en un momento a sus discípulos y a los apóstoles a quien él había enviado a llevar la palabra. Y cuando ellos vienen, estaban muy contentos, ¿no? Vinieron meditando en la experiencia que habían tenido, y se acercan a Cristo y van a contar. Y esto es muy interesante porque pasó revista al trabajo que habían hecho.
y fueron a decirle la experiencia que habían tenido. Y es tan interesante el orden del ministerio de Cristo, el orden de Dios, cómo Él establece las cosas. Pero voy al texto. Y volvieron los 70 con gozo. Envió 70 personas a llevar la palabra al pueblo de Israel y llegaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow, Señor! Esto es un sueño lo que hemos vivido. Hasta los espíritus de maldad en tu nombre se sujetan. Cuando le decíamos a la gente: en el nombre de Jesús, automáticamente eran liberados, le dicen al Señor. Fue algo fuera de serie, experiencia única. Nunca habíamos vivido eso. No habíamos tenido esa experiencia. Le dicen: qué interesante es salir. Y seguro que le preguntaban: ¿cuándo nos mandará de nuevo para seguir teniendo experiencia? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Justamente la mañana de hoy, cuando me levanto un poquito temprano y que no es la hora de levantarse, mi esposa casi siempre, yo hablo con ella y ella dice que yo la despierto demasiado temprano porque hablo con ella en lo que me estoy preparando. Pero una de las cosas que hablamos en la mañana, y ella estaba despierta, caímos en una experiencia que yo tuve cuando era niño, y es que a mí me quemó un rayo. Yo no sé cuándo le voy a dar testimonio, pero una de las cosas que hablamos fue que me quemó un rayo, y yo le decía lo rápido que pasó y cómo yo recuerdo y recordé en ese momento cómo yo lloré. Y yo le dije a mi mamá: me quemó, me quemó, me quemó. O sea, literalmente mis órganos internos me lo quemó. Y duré mucho rato llorando: me quemó, me quemó, me quemó. Y no me salía nada más. Y fue tan rápido. Estaba jugando con mis hermanas en la sala y de pronto cayó. Todo el mundo corrió durante mucho rato. Entonces ella me decía: ¿y te llevaron al médico? Yo le decía: no, es que cuando un rayo quema no hay que llevar al médico. Eso es fulminante. Esperaron un rato y se dieron cuenta que quedé vivo, porque si grité estaba vivo, porque eso muere de una vez. Y al final le contaba que se me fue apagando, como el fuego fue bajando. Y como estaba normal y nunca se me quemó ningún órgano, entonces esa es la segunda vez que Dios me había dado vida, porque la primera vez, bueno, se la contaré después, pero esa vez el Señor me dio vida, porque literalmente morí ese día que un rayo me mató. O sea, literalmente me quemó todos los órganos internos y fue rápido. Entonces aquí usted observa, está el concepto que se traduce como a la velocidad de la luz. O sea, es como cuando pasa una luz. A esa velocidad ha caído Satanás como un rayo. Vino ¿a qué? A destruir, a quemar todo. Tengo la idea, porque a mí me quemó un rayo. Yo tengo la idea de lo que significa caer a la velocidad de la luz con el propósito de destruirlo todo. Y entonces el Señor le dice a los 70 que llegaron con gozo: hay un fenómeno que ya ha ocurrido en el mundo, y es que Satanás ha caído a la velocidad de la luz, ha caído como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces le dice: hay una investidura sobre ustedes que estoy depositando ahora para que ninguna obra infernal le haga daño. O sea, que ustedes estén en capacidad de resistir toda obra del infierno. Y le doy potestad, y esas obras del infierno ya saben cómo se manifiestan, y habla de serpiente, de escorpiones. Son expresiones para referirse a la manera del enemigo destruir al ser humano, y con el propósito con que ha caído, que es para dañar. Ahora, interesante. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Punto importante. Entonces le dice: pero no se regocijen solo por eso.
por la autoridad que le imparto y por la experiencia que han tenido, sino regocíjense que su nombre esté en los cielos. Le está diciendo, el principal objetivo de ustedes no es tener la investidura para echar fuera demonios y para controlar e impedir que Satanás haga su obra en la tierra, sino que ustedes tengan pasaporte del reino de Dios. Y este es un beneficio de la regeneración. En el cielo te conocen, tu nombre está codificado en la pantalla, que el día que tenga que entrar la puerta se abra. Esos sensores, esa puerta que tienen es sensores que cuando usted se para adelante la puerta se abre. Eso ocurre. Si usted tiene pasaporte del reino de Dios, usted está registrado en la computadora del cielo y la puerta está programada mediante esa computadora. Y cuando usted se para al frente, la puerta se abre, porque usted tiene derecho de entrada, tiene pasaporte. Entonces, Cristo está diciéndonos qué es lo más importante. Claro que yo quiero que esté ahí en la iglesia y que venga y que alabe a Dios. Claro que sí, que esté conmigo. ¿Por qué no? Eso es bueno. Pero no es suficiente. No es suficiente. Su nombre tiene que estar en el cielo. Usted tiene que tener un pasaporte del cielo para poder entrar, porque yo no voy a poder entrarlo conmigo. Eso era cuando hablábamos del arrebatamiento, eso era lo que decían los muchachos. Yo voy a agarrar de la falda de mi mamá. La mujer dice, yo me voy a agarrar del esposo. Los esposos, nos vamos a agarrar de la falda de la esposa. Pero en el concepto bíblico no es así, porque Dios no tiene nieto, ni tiene yerno, ni yerna. Dios tiene hijos e hijas. Y su esposo necesita su pasaporte, su hijo necesita su pasaporte, su hija necesita el pasaporte y usted necesita su pasaporte, porque allá están codificados de manera diferente. Y la familiaridad es bueno, ¿verdad? Pero los códigos allá son diferentes. Y entonces, cuando usted se pare en esa puerta, usted necesita entrar, usted necesita tener un pasaporte que le acredite que usted es nacionalizado del reino de Dios. Y eso se consigue única y exclusivamente mediante la regeneración del Espíritu Santo. Por eso es un beneficio extraordinario. Aleluya. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 51, él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La regeneración nos da como beneficio la resurrección, porque para poder resucitar en el primer momento de la primera resurrección, usted tiene que ser regenerado. Porque lo que va a hacer que se levante de la tumba, si usted se muere antes de que suene la trompeta, entonces lo que va a hacer que usted se levante es el hecho de que usted esté en el cielo, en una lista, como hijos de Dios, que aunque usted, su cuerpo está caído en polvo, en materia, de ahí se tomará alguna célula en el lugar donde esté, que tenga que ver con usted, y su cuerpo espiritual, que esté en un lugar de descanso, sale a recibir ese cuerpo físico para entonces entrar en las bodas del Cordero. Lo que nos da la autorización para resucitar en el primer momento de la primera resurrección es la regeneración. Así que si tú quieres resucitar, necesitas ser regenerado. En Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 39, dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dirían por ahí: guárdanos, Señor. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién es dejado
El que no es regenerado, el que no tiene el pasaporte del cielo, el que no es naturalizado del reino de Dios, es dejado. ¿Y quién es arrebatado? El que es ciudadano del reino de Dios. Porque la orden es salir a buscar a los que son ciudadanos del reino de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué es lo que enseñan unos videitos? Que hasta pastores y líderes se quedan. O sea que el hecho de que yo sea pastor no me dice que yo tengo la ciudadanía del reino. ¿Alguien está aquí hoy? Usted necesita, es algo individual, personal, dejar que el Espíritu de Dios transforme su espíritu, rendirse a Dios, para que el Espíritu de Dios establezca el señorío de Cristo en usted. Y entonces cuando suene la trompeta, usted va a estar en la lista de lo que van a llamar. Y como es un asunto estratégico, es tomado solamente el que tiene el pasaporte del reino de Dios. Ese es tomado y el otro es dejado, porque no puede ir a esa celebración, porque esa celebración es excluyente. El sacrificio de Cristo no es excluyente, es incluyente. Los beneficios de la redención son incluyentes, pero la celebración de las bodas del Cordero es exclusiva para los que tienen el pasaporte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Porque aquellos que tienen el pasaporte del reino de Dios tendrán una oportunidad para estar siempre con su Señor. Y ese es el concepto de vida eterna. Estar todo el tiempo y más allá del tiempo, en la eternidad, al lado de Dios. Eso es vida. Y es un beneficio de la redención. Hay que ser, perdóneme, es un beneficio de la regeneración. Hay que ser regenerado para poder disfrutar de esos privilegios. ¿Y qué? ¿Me puedo yo regenerar a mí mismo? De esto es lo que hemos venido hablando por semanas con ustedes. No, yo no me puedo regenerar a mí. ¿Puedo yo regenerarlo a ustedes como pastor? No, yo no puedo regenerarlo a ustedes como pastor. El Espíritu de Dios entra en tu espíritu y produce transformación y liberación. Te capacita para que tú puedas obedecer la revelación de Dios y a Cristo. Y te guía para que pueda permanecer en Él. Y te da como beneficio, y aquí tengo que cerrar, que es la segunda transformación. Porque en la regeneración hay una transformación del espíritu. Pero el alma, donde descansa la naturaleza concupiscente, no es transformada. Pero en el arrebatamiento se produce la segunda transformación, porque la primera, la regeneración, que es la primera transformación, te da el derecho de recibir la segunda transformación, que es la transformación de la naturaleza concupiscente, donde ya no tendrá más deseo de pecar. Pero eso se va a dar en el arrebatamiento. Ahí se va a dar, y es un privilegio. Y entonces aquí y ahora recibimos la transformación del Espíritu en la regeneración para obedecer a la verdad, a los principios del reino. Y luego cuando suene la trompeta, terminamos venciendo la naturaleza concupiscente totalmente, y ya no más nos atacará. Porque si tuviéramos la naturaleza concupiscente, algunos se llevan una mochila para el cielo y comienzan a despegar oro y echar en la mochila por si acaso regresan a la tierra. Pero no será necesario. No será necesario. Aleluya. Así que concluyendo hoy, cerrando con ustedes, tenemos que analizar 3 beneficios. Los beneficios de la redención, los beneficios de la regeneración y los beneficios del Pentecostés. Lo del Pentecostés se lo debo para la próxima semana.
que son unos beneficios interesantes que no son lo de la redención y no son lo de la transformación. Porque ya aquí entramos en una dinámica, en un par de semanas le voy a explicar algunos detalles importantes y hay unos beneficios ahí que están ligados más a los dones, al servicio de la obra de Dios. Entonces ahí ya entraremos, quizá no el próximo domingo, pero sí el siguiente, porque voy a introducir más bien. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia en este día. Gracias por habernos redimido, comprado a precio de sangre. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos ha regenerado y podemos permanecer. Danos la sabiduría, el entendimiento, la autoridad para poder vivir en ti, en la palabra. Señor, gracias porque estamos arraigados y cimentados en ti y ninguna tormenta puede sacarnos de ti, sino que permanecemos. Te damos la gloria en esta mañana. Te damos el honor en esta mañana. La honra, Señor. Gracias por este gran privilegio. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque permanece con nosotros y nos consuela, nos fortalece y guía en momentos difíciles. Gracias por las promesas, Señor, que nos ha dado, extraordinaria, que tu Espíritu Santo nos guiará. Gracias, Señor. Honor a ti. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera.